Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe el inconveniente. Sí, Yo lo he estábamos escuchado, con pero ustedes no. algunos inconvenientes técnicos aquí, doctora, y estaba mencionando que se presentó, finalmente presentaron ya desde la defensa del señor Fernando González Carjallo este recurso extraordinario de revisión en el cual al menos piden, entre otras cosas, que se anule la sentencia por la cual fue condenado tu cliente y que se declare su absolución directa, doctora, ¿es así? Sí, subsidiariamente el reenvío. Eh, Hemos hecho un estudio bastante objetivo de la sentencia 515 y sus confirmatorias, y en realidad las resoluciones de la sala penal de la Corte nunca se siguieron sobre el fondo, o sea, nunca estudiaron, porque declararon inadmisibles los recursos. Pero brevemente te explicaría lo siguiente. Sí, Resulta doctora. ser que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 20, prohíbe la confiscación. ¿Y qué es lo que está pasando con esta sentencia 515? Número uno, al señor Fernando González Carjallo prácticamente fue un ente durante todo el proceso, como si fuera un apéndice de su padre, y esto no es así. Él es una persona con nombre, apellido, con su conducta, pero en realidad ni siquiera se le visualizó durante el juicio. Pero sí carga con toda esta condena, que además de arbitraria, es excesiva, es inconstitucional, y ya sea en esta corte o la que venga, aunque sea sus nietos, van a lograr anular esa resolución. El Estado paraguayo no puede confiscar la universalidad de bienes sin violentar el artículo 20. Y explico. El artículo 90 que aplican para la confiscación o el comiso tendría que tratarse de privación de beneficio de un hecho ilícito. El periodo de investigación es desde la imputación 13 de noviembre del año 2014 hasta el año 2018. Se presenta una imputación en contra del señor Fernando por lavado. Se va a juicio oral por lavado. Perfecto. Con relación a todo no sé cómo llamarle, porque introdujeron hechos nuevos, pruebas nuevas, Ujú. sin oportunidad de defensa, y realizan una confiscación universal mucho más allá del periodo investigado. Si a una persona se le quiere privar de beneficio de supuestos hechos ilícitos, tiene que adaptarse al tiempo de la investigación o a futuro, pero no hacia atrás. Se le ha confiscado bienes que ha recibido de herencia de su abuelo, se le ha confiscado bienes del año 2010, se le ha confiscado la universalidad de bienes, ni extraordinario, porque yo sí he trabajado con muchas víctimas, entre ellos mi padre, ni extraordinario se ha atrevido tanto. Ahora, todos aplauden porque se trata de una, no sé, yo no entiendo, porque el día que mañana le toca a uno esa confiscación para que el Estado lucre indebidamente con una confiscación universal, porque el objetivo está en la plata nomás. Los deudores se presentaron como testigos de decir cobraron tal o cual interés. ¿Dónde está la pericia contable de esos intereses? ¿Cómo es posible confiscar universalmente los bienes de una persona que no está coincidente con los tiempos? Si tiene que ser. Si yo cometo un hecho ilícito y yo lucro con ese hecho ilícito, o compro en el presente o compro en el futuro, pero no me puedo ir hacia atrás en el tiempo. Eso es categórico. Así es que realmente espero que se tenga la valentía de ver objetivamente esta causa. Y me sorprende sobremanera la declaración de Omar Legal, que dice que es una falta de respeto al Estado esta presentación. Una falta de respeto es una confiscación universal, porque eso es lo que han hecho. Han confiscado cuentas, han confiscado todos los bienes sin importar de cuándo data, pese a que se tienen los comprobantes. Han confiscado la universalidad. Y la misma jueza Claudia Crisiones en sus cursos, y se puede encontrar en YouTube, menciona que se tiene que privar de beneficio al hecho ilícito. Pero ¿cómo es posible que se vaya hacia atrás en el tiempo? Eso es absolutamente arbitrario, viola la presunción de inocencia, porque ella presume la culpabilidad del año 1970, porque acá se ha confiscado todos los bienes, tanto del padre como del hijo. Entonces, el irse hacia atrás en el tiempo es una barbaridad. Y eso no es todo. Esos cálculos arbitrarios que figuran en su sentencia, ya hemos presentado un hecho nuevo, una pericia contable, marcado con colores como para que cualquiera lo pueda entender, y te voy a pasar. Ujú.
se van al año 2010 y hay años del año 20.118. O sea, no les importó nada. Ellos hicieron sus propios cálculos sin control de las defensas. ¿Dónde está entonces el debido proceso legal? Doctora, Por todo es permitido porque es el hermano de Óscar González Daer y su sobrino. Presentaron entonces, Sí. doctora, nos estás diciendo, o sea, como hecho nuevo para la revisión, una pericia contable. Presentamos una pericia contable y presentamos los títulos que no mienten su año de inscripción. Y el origen. Reitero. Y además de todo esto, la SEP, cuando le cobra los impuestos, hay que aclarar que siempre estuvo inscrito tanto el padre como el hijo como prestamistas ante la SEP. ¿Ok? Sí. O sea, el Estado cobró todos sus impuestos, descontaron todos los cheques que habían rebotado, ya sea por cuenta cancelada, por insuficiencia, y sin embargo el tribunal tomó toda la universalidad e incluyó un nuevo año del que nunca se pudo defender nadie, que es el año 2019. O sea, todas las sentencias deben estar ajustadas a nuestra Constitución y las leyes, no importa de quién se trate. Y cuando el Estado comete este tipo de arbitrariedades, realmente a mí no me interesa si es de izquierda o de derecha, si es lindo o si es feo, si es el popular o el impopular, aunque casi siempre lo estoy al lado del impopular, contra quienes avasallan todos sus derechos. Doctora, en el escrito que presentaron también, además una parte muy, diría yo, llamativa e interesante al mismo tiempo, en la manifestación en la cual se califica, digamos, esta condena incluso de que fue una suerte de garrote político, ¿verdad? Esto fue a petición de tu cliente, me imagino, doctora, ¿verdad? La manifestación. No, en realidad es una frase que yo suelo acuñar cuando se comete este tipo de arbitrariedades. Porque, ¿cómo se puede calificar una confiscación universal si prohíbe eso nuestra Constitución Nacional en su artículo 20? ¿Cómo es que me van a acreditar que son provenientes de hechos ilícitos, bienes del año 2012 si el periodo de investigación, o del año 2012 si el periodo de investigación empezó recién el 13 de noviembre del año 2014? Entonces, si esto no es un garrote político, y esto se trata porque es el hermano de Óscar González Daer, y el político era él. El señor Ramón González Daer, mucho menos Fernando González Carvalho, jamás ejerció la función pública. Nunca. Estábamos leyendo también el escrito, doctora, y mencionan que al menos respecto a González Carvalho no existe un hecho precedente que se le atribuya a él la autoría, ¿verdad? Totalmente, no existe. No existe. Y que no me venga a querer aplicar esa ley del año 6531, porque ya es cualquier cosa pues cuando se trata de ella. En el sentido de que esto fue promulgado recién el 20 de noviembre del año 2019, o sea, posterior a la imputación. Entonces, la presunción de inocencia, entonces, ¿dónde queda? ¿Cómo es que el Estado puede confiscar la universalidad de bienes sin que antes, sin violentar la presunción de inocencia, no exista una condena firme? ¿Cierto o no es cierto? Se presume nomás. Claro. Presume nomás el tribunal. Nuestra Constitución aún está ahí pendiente. Nuestra Constitución está tan vigente como siempre. ¿Es así o no? Claro, y debería de ser así, doctora, ¿verdad? Que debería de ser así, pero depende de la cara del cliente. Y ustedes, los periodistas, yo les doy amplia todos los documentos que ustedes quieran, porque las matemáticas no mienten. El tiempo no puede ir hacia atrás, salvo que haya un túnel del tiempo y que los hechos no prescriben. No prescribe el artículo 96, pero sí el artículo 90. ¿Cómo no va a prescribir? Y el artículo 96 es de comiso autónomo. ¿Por qué? Porque si se comprueba un hecho punible entre hoy y mañana, y después en el futuro se ve que en ese periodo de tiempo existen bienes ocultos, entonces se podría hacer el comiso autónomo, pero de ninguna manera fuera del periodo investigado, sin violentar el artículo 17, numeral 1 de la Constitución Nacional. Y esta práctica del Palacio de Justicia, de que de acuerdo a la persona se vaya todo el peso de la ley y se usa como garrote político, tanto los informes de la CEPRELAC como la confiscación, para lucrar el Estado, para eso es. O sea, y encima yo realmente estoy muy asombrada, porque el día de mañana cuando le toque a otro opositor dentro de 5 años, si hay cambio de gobierno, etcétera, etcétera, van a reclamar esto. No se puede dejar un precedente de esta naturaleza. Se tiene que hacer informes que salgan las condenas justas
Doctora, si se ejecutar alguna condena. sí, doctora, para graficar un poco nomás, quería hacerte esta consulta. El Sí. comiso autónomo se hizo por un valor aproximado, total ya prácticamente, de 47 millones de dólares. Eso en torno a Fernando y a su padre Ramón González Daer. Lo que respecta a los bienes de Fernando González Carjallo, ¿de cuánto más o menos estamos hablando, doctora, No, en es que no montos? especificaron, por eso digo, él fue un ente en este proceso. Pusieron un comiso de conformidad al artículo 90 de todas las cuentas y de todos los bienes en conjunto y no especificaron al señor Ramón González Daer tanto, Ujú. al señor por esto y fundamentado. Nosotros justamente utilizamos como jurisprudencia contraria la sentencia de Oscar González Daer, porque ahí está especificado y por qué y cuándo y de cuál es el origen, etcétera, etcétera. Acá no, acá sencillamente le confiscaron todo. Y encima de confiscarle todo, también a la señora, porque hay bienes conyugales, remiten los antecedentes de la señora, pero esto es una barbaridad. A ver, doctora, No especificaron. y en torno al comiso en sí, ya la condena quedó Sí, firme hace bastante tiempo. ¿Se está sí. ejecutando ya? ¿Ya se terminó de ejecutar? O cómo está actualmente este proceso del comiso? Y actualmente, dicho sea de paso también, nuestra jueza de ejecución es la esposa de un fiscal que presentó una acusación. Le Ujú, recusamos, pero igual la esposa de un fiscal que presenta una acusación en contra del señor Ramón González Daer que le afecta a su hijo porque él es como, vuelvo a reiterar, ujú. le borraron nomás a él como persona, es un ente. Se le recusó, pero igual la Cámara confirma, así que está en proceso. Bueno, con relación a los procesos, las cuentas bancarias ya están pasando a la Cenavico, seguramente que están apurando antes del 15 de agosto. Y con relación a los bienes inmuebles, están pidiendo los informes, la totalidad de los bienes completos, o sea, está en proceso. Está en trámite entonces, doctora. Esto pide usted que se suspenda y que, bueno, todo lo que me imagino lo que pasó ya, digamos, a mano del Senavico, que se devuelva a tu cliente. Es que se le va a devolver, ya sea en este gobierno o otro en el que venga, por lo menos mientras yo siga vivo. Se le va a devolver, porque Ujú, esto es una confiscación absurda, un monto arbitrario, que está comprobado que esas planillas fueron hechas unilateralmente, apartándose inclusive de la pericia de la fiscalía. Y es más, en indefensión absoluta, porque Fernando ni su padre tuvieron un perito contable en ese momento. Y lo que yo reclamo lo contundentemente es que no se puede confiscar la universalidad de nadie, mucho menos sin individualizar y ver el nexo causal intempore y también un nexo causal con los ujú. supuestos hechos comunes. Mientras que el señor Fernando no tenga una condena por lavado y por usura, es una confiscación por la universalidad y por la forma arbitraria en que se hicieron estos juicios. Y alguna vez alguien se va a sentar a leer y alguna vez esto se va a anular, aunque no sea ahora. Pero es el momento de reclamar. Ya, doctora, y para finalizar un poquitito y liberarte también, presentaron además recusación con expresión de causa en contra de dos ministros. Entiendo que respecto al menos del doctor Ramírez Candia es porque su esposa fue la que dictó la sentencia en primera instancia. Ahora, el fundamento en torno a la recusación del ministro Martínez Simón, ¿cuál sería, doctora? Voy a poner textualmente las palabras porque fueron Ujú, muy cuidadosamente seleccionadas. ujú. Por una amistad muy íntima que no podemos comprobar amistad con la jueza Claudia Cristiano. Ya, perfecto. Doctora, y bueno, queda entonces ahora esperar que esto sea analizado por la sala penal, primero las recusaciones y luego ya el fondo de esta revisión, ¿verdad? Y sí, por ahora. Pero como las revisiones se pueden presentar en cualquier tiempo, Ujú. esta es apenas es el inicio de esta batalla. Pero más tarde o más temprano se le tiene que devolver a estas personas lo que fueron confiscados indebidamente para lucrar al Estado como una fuente paralela de ingresos para lucrar a los deudores. Esto es una barbaridad. O sea, los bancos y las financieras tienen que cerrar todo nomás ya. Y así. Doctora, este punto nomás antes de Decimos. despedir. Si bien se presentó la revisión en relación a Fernando González Carjallo, esto también podría afectar o beneficiar, como se quiera entender, a el señor Ramón González Daro, ¿no?
Y ahora mismo estamos enfocados en que se le visualice al señor Fernando, porque durante todo el proceso, él ni siquiera, o sea, todo era contra el señor Ramón González Dáez, es el hijo de Ramón González Dáez, es el sobrino de Oscar González Dáez, él es una persona, entonces queremos que se le visualice a él primero. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y por A los las datos. órdenes. Muy amable. Bueno, hasta luego. Está escuchando PDS. Así estamos escuchando a la doctora Raquel Talavera. Ella es abogada de